Buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a ver los vasodilatadores en falla cardíaca aguda. Los vasodilatadores es un grupo complejo de fármacos de los cuales pues se divide básicamente en vasodilatadores arteriales, venosos, ¿sí? Y mixtos, ¿sí? De estos vasodilatadores que vamos a hablar hoy, vamos a hablar vasodilatadores como son los nitratos orgánicos, el nitrogluciato y el nesiritidio, ¿sí? A concentraciones más altas, los nitratos orgánicos se pueden comportar igualmente como vasodilatadores mixtos, que son los que estoy refiriendo. Entonces, usualmente lo usamos en concentraciones bajas, por eso es un vasodilatador venoso, pero igualmente se puede comportar como un vasodilatador mixto. Que son estos que vimos ayer: nitroglicerina, nitrocruciato de sodio y el nesiritidio. Estos son los segundos fármacos más utilizados para tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. E igualmente están indicados, entre otras cosas, sobre todo en pacientes con signos de congestión pulmonar, ¿sí? Los fundamentos para usar estos medicamentos se basan en que la PPP elevada tiene efectos nocivos como la congestión pulmonar, el estrés parietal elevado, mayor grado de insuficiencia central, menor perfusión coronaria, activación neuronal, mayor riesgo de arritmias. Esto fundamenta el hecho que los vasodilatadores se utilicen para mejorar sobre todo los síntomas, ¿sí? Aunque pues lógicamente mejoran parámetros hemodinámicos, pero esto no se asocia en forma sólida, en estudios sólidos, en reducir la mortalidad, algo que encontramos ahí un poquito paradójico. Primer grupo de fármacos que vamos a ver es los nitratos orgánicos, de los cuales tenemos la nitroglicerina, que es la que usamos por vía intravenosa. Habrán otros fármacos que no son los nitratos, que nosotros vamos a discutir, ¿sí? Como el dinitrato isosorbide, mononitrato isosorbide, pero ya en otro tipo de patologías, ¿sí? La nitroglicerina es un profármaco, ¿sí? Y para eso entonces debe ser biodegradado para tener los efectos terapéuticos. Básicamente la nitroglicerina es un grupo nitrato, ¿sí? Un grupo nitrato que tras llegar al endotelio sufre un proceso de denitración y luego por acción de unos grupos sulfidrilos, ¿sí? Liberados por el endotelio a través de donantes sulfidrílicos, se transforman en los trionitritos o S-nitrosotioles, RSNO2, para que finalmente son convertidos a óxido nítrico. O sea, los nitratos finalmente se convierten en óxido nítrico. Y este óxido nítrico estimula la guaniciclasa y por vía de la vía GMP cíclico, proteína, bla, 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 produce una serie de efectos que finalmente conducen a
vasodilatación. Entonces, la consecuencia de toda esta administración de un nitrato es la vasodilatación, el efecto más importante, aunque puede tener otros efectos. Y la vasodilatación es arterial o venosa, ¿sí? Y dependiendo la dosis, usualmente el efecto es más venoso que arterial, pero eso depende de la dosis. Bueno, ¿cuáles son los efectos farmacodinámicos? Entonces decíamos que ellos son vasodilatadores. De hecho, son vasodilatadores endotelio dependientes, porque es a través del óxido nítrico que actúan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues reduce precarga y poscarga, ¿sí? Secundaria, lógicamente, a la vasodilatación venosa y a la vasodilatación arteriolar, ¿sí? Y de esta manera, pues va a reducir el volumen latido, perdón, va a mejorar el volumen latido, reduciendo precarga, reduciendo poscarga, mejora el volumen latido y incrementa el gasto cardíaco. Esto sí afecta la demanda del oxígeno, ¿sí? Entonces, el efecto vasodilatador de estos nitratos, ya sea venoso o arterial. Doctor, Señora. qué pena interrumpirlo, que si puede aceptar a unas compañeras. Claro. Es que van llegando después de las 9 y eso me interrumpe la clase. Entonces se reduce la precarga y carga, ¿sí? Después de las 9:10 no acepto a nadie más. Ya está cogiendo la costumbre de entrarse después de las 9:10 o 9:15, no. Así no son las cosas. Entonces, sí, por ejemplo, analicemos que hay 9:10 no le abro nada. Después de bajar la precarga, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues si reduce la precarga, está disminuyendo los síntomas congestivos, que es lo que uno busca. Por eso, el efecto más importante o el uso más importante de estos medicamentos, en este caso, en el paciente que tiene edema pulmonar. ¿Sí? La nitroglicerina tiene un efecto vasodilatador, aunque más modesto que el nitroprusiato. Este medicamento tiene un efecto muy importante en reducir la precarga y poscarga, o sea, reduce la presión media pulmonar, la presión capilar pulmonar, la presión media sistémica y la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Mejorando de esta manera el gasto cardíaco. Este efecto vasodilatador de las venas de capacitancia se traduce en una reducción del retorno venoso, precarga, volumen telediastólico ventricular, presión diastólica. Todo esto, traducido en esto, va a reducir el estrés parietal, el consumo de oxígeno, ¿sí? Y reduce lógicamente la presión media pulmonar, la PCP, los síntomas de congestión venoso pulmonar y los síntomas de congestión venoso sistémico, que reducen también PVC, ¿sí? Y el efecto vasodilatador sobre las arterias conductivas es reducir la poscarga y con eso reduce todos los parámetros hemodinámicos, resistencia vascular sistémica, presión media, ¿sí? La presión intraventricular, el estrés parietal, etc. ¿Sí? Entonces aquí está la traducción de esto. Reduce precarga, reduce poscarga, incrementa volumen latido, mejora gasto cardíaco, ¿sí? Esto es, hace mucho tiempo se habló de este fenómeno hemodinámico de los nitratos en falla cardíaca. Aquí vemos como a los 3 meses de tratamiento los pacientes recibiendo nitratos reducen la PCP, mejoran el índice cardíaco y reducen la resistencia vascular sistémica. ¿Sí? Decíamos ahorita que reduce la tensión de la pared ventricular, el estrés parietal, poscarga, precarga, ¿sí? Muy importante este concepto, ¿sí? Ahora, ya desde el punto de vista coronario, pues al disminuir la presión fin diástole del ventrículo izquierdo va a incrementar la presión de perfusión coronaria y con eso incrementa el flujo sanguíneo coronario. Eso es importante
que estos medicamentos dilatan las arterias coronarias epicárdicas e intramurales, ¿sí? Incluyendo los vasos colaterales, ¿sí? Produce una vasodilatación postestenótica. ¿Esto qué se traduce? Pues que mejora el flujo subendocárdico, ¿sí? Y en pacientes con angina estable crónica, los nitratos incrementarían dicho flujo. O sea, el flujo subendocárdico en áreas que están poco perfundidas. O sea, redistribuye en este grupo de pacientes el flujo sanguíneo hacia el lecho subendocárdico, que es muy importante. Por eso uno de los usos es este, en angina estable crónica. ¿Sí? Son medicamentos que no afectan directamente la resistencia vascular coronaria. ¿Por qué? Porque su efecto vasodilatador es primordialmente sobre arterias mayores de 100 micrómetros, ¿sí?, de diámetro. Y esto reduce el riesgo de isquemia durante o debido a lo que llamamos un robo coronario, cosa que podría ocurrir con fármacos como el nitroprusiato, ¿sí?, que actuaría en arteriolas menores de dicho diámetro. Quiere decir, de forma exclusiva, que estos medicamentos no producen robo coronario. De hecho, suprimen los cuadros de vasoespasmo coronario. Son vasodilatadores de grandes vasos, ¿sí?, mayores de 100 micrómetros de diámetro. Cuando administramos nitroglicerina, que es la que usamos nosotros por vía intravenosa, porque hay nitroglicerina para administración sublingual y nitroglicerina transdérmica. La que me interesa es la vía intravenosa, por el hecho que estamos hablando de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Este es un medicamento que demora su acción, ¿sí?, su acción de 5 minutos. Y cuando la administramos en infusión continua, su efecto dura más o menos 5 minutos. O sea que una vez suspendida la infusión, desaparece su efecto en 3 a 5 minutos. ¿Cuáles son los efectos adversos de este medicamento? Como buen vasodilatador, produce cefalea, puede producir un efecto de rebote, de efecto secundario, que es la taquicardia. Por eso hay que tener en cuenta frecuencias cardíacas aceleradas. La rubefacción facial, ¿sí? Puede bajar la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica, hipotensión. En el paciente, sobre todo con enfermedad coronaria, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Esta rara vez es severa, y esta hipotensión, cuando se acompaña de bradicardia paradójica, esto en respuesta a un estímulo vagal, o sea, vasovagal, que es el reflejo de Sol-Harish. Lo puede producir. La hipoxemia puede ocurrir en pacientes con edema pulmonar cardiogénico, porque la nitroglicerina puede dilatar áreas de hipoxia alveolar y aumentaría el efecto de, ¿sí?, aumentaría el efecto de vasoconstricción, ¿sí? O sea, aumenta la relación BQ, lo que produciría un efecto de hipoxemia. Muy rara vez, produce meta-hemoglobinemia, sobre todo cuando usamos dosis muy altas. Usualmente las dosis que están aquí anotadas, que son dosis muy altas, no se utilizan hoy en día, máximo 150 microgramos minuto, o sea, la mitad. Por eso es una rara complicación, ¿sí? De manera que si yo tengo una presión arterial sistólica menor de 90, ¿sí?, no debo administrar nitroglicerina, ¿sí? Paz menor de 90 o presión diastólica menor de 60. O frecuencias cardíacas muy por debajo de 50 o por encima de 100 latidos. Es una precaución, cuidado, no sana mucho. El infarto ventrículo derecho está contraindicado. Lo mismo que el infarto de cara inferior, no se recomienda mucho, ¿sí? Se usa más en infartos anteriores extensos, ¿sí? Tampoco debe administrarse, como todos los vasodilatadores, ¿sí?,
en estenosis aórtica o mitral severa, o en miocardiopatía hipertrófica, ni en taponamiento, ni en pericarditis constrictiva. Está lógicamente contraindicada en shock hipovolémico, porque el problema no es de precarga, es una disminución de la precarga, al contrario, y pues agravaría el problema. Cuando hay elevación de la presión intracerebral, edema cerebral, un glaucoma, ¿sí? La anemia severa, porque los nitratos pueden aumentar la oxidación de hemoglobina, metahemoglobina. Y el embarazo, porque es un medicamento con categoría C. ¿Cómo viene? Para administrarla por vía intravenosa, entonces viene en frasquito. Esto es lo que más conseguimos, el frasquito de 10 mililitros que traen 50 miligramos. En algunos sitios se consigue premezclada de 250 mililitros en destrozan agua destilada, que viene también por 50 miligramos, o sea que 1 mililitro de esta mezcla contiene 200 microgramos. ¿Sí? Entonces, si viene solita en frasquito de 50, entonces simplemente voy a hacer la premezcla. O sea, la destroza en agua destilada o solución salina, 240 centímetros, más el frasquito ampolla de los 10 mililitros. O sea que esa sería como la mezcla inicial. Recordar que un frasco tiene 10 mililitros y trae 50 miligramos. Entonces, si yo hago esta dilución, me queda 250 mililitros, hay 50 miligramos, lo que equivale a decir que hay 50 microgramos, o sea que 1 mililitro tendría 200 microgramos. Regla eterna. ¿Qué dosis utilizo? Entonces, depende de lo que yo busco. Si yo busco tener un efecto venodilatador, dosis bajas, entre 0.25 y 1,5 microgramos por kilo por minuto. Esto equivale a decir que en un adulto promedio le damos entre 25 a 100 microgramos por minuto, y esto se traduce en la bomba de infusión. Para dar 25 a 50 habría que darle entre 5 a 30 mililitros hora en bomba de infusión de esta mezcla. El efecto arteriodilatador está entre 1,5 y 5 microgramos kilogramo minuto, entonces equivale a decir 100 a 150 microgramos minuto. Esto en bomba de difusión se traduce de 30 a 150 mililitros hora. Esto que uno hace, y así es que se mezcla, así se infunde, ¿sí? O sea, lo diluimos en frasco, en un frasquito de estos, 250, nos quedaría una presentación de 200 microgramos por centímetro. ¿Cuándo está indicada la nitroglicerina? La nitroglicerina tiene muchas indicaciones, ¿sí? Muchas. Hay en ustedes, por lo menos hay 8 indicaciones. En falla cardíaca aguda, crónica, en emergencia hipertensiva, en anginas estable y variante, en el síndrome coronario, en prevención secundaria de hemorragias por varices esofágicas, en espasmo esofágico, en fisuras anales, etc. ¿Qué me interesa? Hablar de las indicaciones cardiovasculares, y de estas indicaciones cardiovasculares, hablar de esta, que es el tema que me atañe hoy: insuficiencia cardíaca aguda. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene la nitroglicerina en estos pacientes? Pues ya decía, reduce precarga, o sea, reduce presiones de llenado ventricular izquierdo y derecho, o sea, PCP y PVC. Reduce las resistencias sistémicas y pulmonares. Reduce la regurgitación mitral. ¿Sí? Vemos que si la PCP eleva, agravaba la regurgitación, la insuficiencia mitral, pues esto tiene un efecto, pues, alivia la isquemia, mejora los síntomas de congestión pulmonar. Eso ya está establecido, que es lo que hace la nitroglicerina. Y desde el punto de vista hemodinámico,
mejora los parámetros hemodinámicos y mejora los síntomas de los pacientes. Pero, ¿sí? No se ha demostrado que esta reduzca la mortalidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que habíamos dicho, reducir congestión, que es lo que yo busco, que la carga, ¿sí? Y beneficios adicionales, pues que reduce la isquemia subatocárdica y la insuficiencia igual en ese grado. Un problema que tiene este medicamento es que produce lo que llamamos la curva J. La curva J se refiere a que si yo doy una dosis que es insuficiente, una dosis muy, muy bajita, puedo tener un efecto muy limitado, ¿sí? Y si doy dosis ya demasiado altas, por encima de 150, puede producir un efecto deleterio, lo que agravaría y aumentaría el riesgo de hipoperfusión con hipotensión arterial. Ese es un problema de los nitratos. La otra desventaja de los nitratos es que ellos, pues, estos pacientes pueden desarrollar rápidamente tolerancia, ¿sí? Esto sobre todo cuando usan dosis altas por tiempos mayores de 48 horas. O sea que su efecto está muy limitado para estar en 24 o 48 horas, que es el tiempo que usualmente uno administra en estos pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Entonces, en resumen, esto es lo que reduce la nitroglicerina, la presión arterial, la resistencia, vasculares y pulmonares, la PVC, la presión de llenado capilar, la regurgitación y, lógicamente, aumentar el gasto cardíaco y la perfusión miocárdica, ¿sí? Sin aumentar la demanda de oxígeno por el miocardio. Ya habíamos visto esta tablita, los efectos que produce la nitroglicerina a nivel hemodinámico. Entonces, a dosis baja. ¿Y qué es dosis baja? La dosis con efecto vasodilatador, que son dosis que están por debajo de 100 microgramos minuto. O sea, la dosis entre 0,25 y 1,5 microgramos kilogramo minuto, que en una bomba de infusión a esa mezcla que ya hablamos se traduce en dar 5 a 30 mililitros por hora. Con esto buscamos un efecto vasodilatador con todos los efectos hemodinámicos que ya dijimos. Mejora parámetro hemodinámico, mejora síntomas. Ahora, si yo le doy dosis altas que están por encima, en promedio entre 100 y 150 microgramos minuto, o sea, dosis por encima de 1,5 hasta 5 microgramos kilogramo minuto, se traduce en una bomba de infusión para pasarle de 30 a 100 mililitros hora. ¿Esto qué induce? Efecto arterio dilatador, ¿sí? O sea, que sería, por ejemplo, cuando yo busco bajar la presión media sistémica en la PAM, ¿sí? De manera que yo me pregunto de nuevo, estos son los parámetros hemodinámicos, lo que acabo de nombrar. ¿Mejora la mortalidad? ¿Sí? Bueno, la corrección de los parámetros hemodinámicos por sí solo no tiene un efecto significativo sobre la mortalidad, ¿sí? Cuando administro estos medicamentos. Algunos estudios han sugerido que los nitratos proporcionan beneficios potenciales, pero ninguno ha demostrado tener un efecto sólido sobre la mortalidad. Es un casito que voy a mostrarle ahorita, un estudio que muestra que sí puede mejorar mortalidad en pacientes que presentan emergencia hipertensiva. Acá hay un estudio, el estudio Nitro AF del 2015, demostró que los nitratos administrados por vía intravenosa no repercuten o no reducen la mortalidad precoz en pacientes con falla cardíaca aguda, exceptuando un subgrupo de pacientes con enfermedad pulmonar hipertensiva, que se observó una tendencia positiva a reducir la mortalidad. Subgrupo aparte. ¿Sí? Básicamente los nitratos están
pues en conclusiones, no tiene una evidencia sustancial para demostrar que mejora la mortalidad, que reduce la mortalidad. Está basado en un metaanálisis, por ejemplo, de muchos estudios, en este caso el 2015 que acabo de nombrar. Un año después aparece otro estudio del 2016 en que demuestra lo mismo, ¿sí? Los nitratos no han demostrado, cuando se comparan con otros fármacos, ¿sí? Reducir la mortalidad en pacientes con falla cardíaca, ¿sí? O sea, en descompensada este metaanálisis, el uso de nitratos no se asoció con una mejoría en la supervivencia a corto plazo. Entonces viene el dilema, ¿sí? Nitrato o no nitrato, ¿sí? Actualmente, entonces, la evidencia que apoya el uso de nitratos en ICA es muy limitada, aunque la fuerza de la recomendación varía. Básicamente son los fármacos, los segundos fármacos, después de los diuréticos, más utilizados para la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Basamos en qué? Pues basamos en las guías, ¿sí? De falla cardíaca, que las decía ayer, las más actuales son las guías europeas del 2016 con revisión actual del 2019, ¿cierto? Por acá hay una recomendación de lo que yo les decía en las guías colombianas del 2017. Entonces, la nitroglicerina en pacientes con falla cardíaca aguda se utiliza para mejorar signos, síntomas y parámetros hemodinámicos de congestión pulmonar, ¿sí? O sea, como dice aquí en la recomendación 2A, para aliviar sintomáticamente a aquellos pacientes que presentan una presión arterial, ¿sí? Por encima sistólica 90, o sea, que no tengan hipotensión, ¿sí? Y específicamente para esos pacientes con ICA hipertensiva, ¿sí? ¿Ok? Ya lo habíamos comentado, ¿sí? Ya sabemos que tiene un efecto beneficioso porque reduce precarga, poscarga, ¿sí? Especialmente en ICA hipertensiva. Tenga en cuenta que si estamos frente a un paciente con hipertensiva, ¿sí? Uno de los medicamentos o el medicamento más recomendado es la nitroglicerina intravenosa. Y aquí lo dice. Se debe considerar la administración de vasodilatadores IV para el alivio sintomático de los pacientes con ICA y presiones sistólicas por encima de 90 milímetros sin hipotensión. Recomendación 2. Como es una falla cardíaca aguda, usualmente son fallas cardíacas agudas que se presentan como edema pulmonar, entonces yo le daría un efecto venodilatador, que es este que ya habíamos comentado, ¿sí? Aquí lo dicen las guías, entonces yo empiezo con una dosis promedio de unos 25, 10, 25, o sea, usualmente 25 microgramos minuto, y vamos a aumentarlo hasta una dosis máxima de 150, aquí le corregiría yo, ¿sí? 150, que es lo que ya habíamos comentado, ¿sí? De 100 a 150, que es lo que yo busco, el efecto arteriodilatador, cuando deseo dar una dosis arteriodilatadora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la dosis inicial de este medicamento debe estar promedio de 10 a 20 microgramos minuto, o sea, empiezo con una dosis de bomba de difusión de 5 mililitros hora, que se va incrementando cada 10 minuticos, de acuerdo a la respuesta hemodinámica del paciente, hasta una dosis techo en promedio de unos 200 microgramos minuto, o sea, máximo 60 mililitros hora. Pues esto es una recomendación, usualmente lo que uno pone una dosis techo es de 150, o sea, 330 mililitros hora, ¿sí? Tener en cuenta que no todos los pacientes responden a la dosis venodilatadora, que algunos pacientes requieren dosis más altas, ¿sí? Pero eso es lo que uno hace.
¿sí? Cuidado en esos pacientes que tienen una hipotensión, sobre todo cuando la presión sistólica está en menor de 90, mucho cuidado, ¿sí? No se administrar en este grupo de pacientes, hay que vigilar muy estrechamente la presión arterial. La nitroglicerina está indicada en diferentes categorías clínicas de falla cardíaca. Ustedes vieron que hay 6 categorías, de las cuales usamos en la falla cardíaca crónica con descompensación aguda, en el edema pulmonar, en el síndrome coronario, ¿sí? Especialmente con disfunción ventricular izquierda, o sea, con KILIP 2-3, ya había hablado del KILIP, y en ICA hipertensiva. Esas son las indicaciones precisas de la nitroglicerina, o sea, esas son las clasificación clínica según las categorías. Aquí no está indicado ni en shock cardiogénico y menos en falla cardíaca derecha. Lo demás sí. Entonces, si tengo un paciente con una falla cardíaca crónica y se compensa, o sea, esa es la clasificación que ya vimos, ¿sí? O sea, un paciente que empieza a empeorarse progresivamente, un paciente con falla cardíaca crónica que se empeora, ¿sí? Y tiene evidencia de congestión pulmonar o sistémica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo voy a administrar nitroglicerina en estos fármacos. Este es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica que se ha descompensado y ha hecho un edema pulmonar, ¿sí? Muestra aquí el patrón intersticial, ¿sí? En las líneas B de Kerry, y muestra inclusive un infiltrado algodonoso bilateral de predominio derecho, así, bilateral, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? ¿Sí? Los nitratos. Pues los nitratos van a reducir la presión capilar pulmonar, ¿sí? La presión capilar pulmonar de enclavamiento, esto va a mejorar los síntomas de congestión, en este caso, congestión venosa pulmonar, mejoraría los síntomas que presenta este paciente, la disnea paroxística nocturna, el mismo edema pulmonar, etcétera. O sea, si yo estoy frente a un paciente que presenta estos síntomas de congestión, un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, pues lógicamente el diurético, como hablamos ayer, y el vasodilatador tipo nitroglicerina estaría indicado en esos pacientes que presentan esto, ¿sí? En la clasificación Forrester, hablando de que tiene síntomas de que es un paciente caliente y húmedo, síntomas predominantemente congestivos, ¿sí? O sea, el edema, ¿cierto? Entonces aquí le daría el vasodilatador, como ayer hablamos, ¿cierto? O sea, hay congestión, sí, señor. Entonces, un paciente húmedo, ¿sí? Y si es un paciente húmedo y no tiene síntomas de hipoperfusión, está caliente, es un edema pulmonar. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo decir que básicamente en los pacientes, ya sea de origen vascular o de origen cardíaco, porque es una falla cardíaca directa, eh, o porque tiene un origen vascular, ya sea asociado a hipertensión, el vasodilatador está indicado igual que el diurético. ¿Para qué? Para cumplir metas que ya había establecido objetivos, ¿sí? Entonces, si tengo un edema pulmonar, síntomas de congestión, ya habíamos hablado de esto, recuerden entonces, medimos la presión, si esa presión está por encima de 90 milímetros, consideramos agregar un vasodilatador, ¿cuál? Ya lo decíamos, nitroglicerina. Usualmente damos 25 microgramos minuto, o sea 5 mililitros hora, y la vamos doblando cada 10 minutos según la respuesta, la tolerabilidad del paciente, ¿sí? Usualmente requiere una dosis máxima por ahí de 30 mililitros hora, o sea que unos 100 microgramos minuto. Ahora, miramos la respuesta y si vemos que ese paciente se nos cae la presión, ¿sí? Hay que interrumpir el vasodilatador. Si esa presión se nos cae por debajo de 90 en promedio, pues le quitamos, le suspendemos. Esa es una indicación. La otra indicación es el síndrome coronario con disfunción ventricular aguda.
Los pacientes con síndrome coronario pueden cursar con dos variables, ¿sí? Lo que llamamos síndrome coronario sin elevación del ST, que sería lo que nosotros llamamos angina inestable o el infarto del miocardio, ¿sí? Sin ST. O el paciente que presenta elevación del segmento ST, que es lo que llamamos infarto del miocardio con ST. Cualquiera de esos dos está indicado el uso de la nitroglicerina, ¿sí? Cuando estamos en un síndrome coronario, recuerde que hablamos de la clasificación de Killing, ¿cierto? Entonces decimos, este es un Killing, ¿sí? 2 o 3, ¿sí? Que es un Killing 2 o 3. Es el paciente que tiene hipertensión venosa pulmonar, ¿sí? Con signos, ¿sí? Como estertores crepitantes a nivel basal y R3, ya lo habíamos comentado, el infarto cardíaco moderado no complicado, o un Killing 3 que presenta estertores basales bilaterales con síntomas de insuficiencia cardíaca grave, edema pulmonar. Bueno, entonces, si tiene un síndrome coronario agudo y tiene un Killing 2, 3, o sea, con congestión pulmonar, ¿sí? Es porque ese paciente amerita, ¿sí? El uso de un fármaco descongestionante, ¿sí? Si miramos las guías, por ejemplo, del 2020, las guías de síndrome coronario en pacientes sin elevación ST, ¿sí? Los nitratos se recomiendan todavía en el manejo agudo, solo si el paciente está asintomático, o sea, síntomas de congestión. Probablemente no cambian las recomendaciones. Y en términos generales, el síndrome coronario, ya sea sin elevación ST, ¿sí? O con elevación ST, los nitratos intravenosos están indicados para aliviar la angina recurrente, o sea, la sintomatología, y signos de insuficiencia cardíaca o ambos. Es la recomendación en esos pacientes. Acuérdense, Philip 2, ¿sí? Si, por ejemplo, un paciente con elevación Philip 2, nitrato, ¿sí? Siempre y cuando mantenga una presión, ¿sí? Sistólica entre 100 y 140, ¿sí? Y si es un Philip 3, por ejemplo, que ya es edema pulmonar, yo puedo asociar nitrato, ¿sí? Con otros fármacos. Entonces, por ejemplo acá, ya voy a ver. Si tengo un síndrome coronario, si tengo una presión de 100, 140 y tiene síntomas de congestión aguda, un CLIP 2, 3, entonces doy vasodilatador, nitroglicerina. Pero si ese CLIP 2, 3 se acompaña de hipertensión arterial, presión sistólica mayor de 150, yo puedo usar una mezcla de vasodilatador que sería nitroglicerina más nitroprusiato. Nunca nitroprusiato solo. Como lo vamos a ver, no se puede asociar nitroprusiato por el efecto del robo coronario. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Bueno, la nitroglicerina, que produce estos efectos hemodinámicos tan importantes, ofrece un beneficio muy elevado en pacientes con infarto extenso de pared arterial, ¿sí? Este es su mayor uso en infartos poco extensos, en infarto de cara inferior o de cara, el infarto de ventrículo derecho están contraindicados, no se deben dar, ¿sí?
Entonces se dan estos pacientes, sobre todo en infartos anteriores extensos, que tengan una isquemia persistente o recurrente, que tienen mayor beneficio cuando el paciente tiene presión arterial elevada, ¿sí? O con falla cardíaca tipo 3, con síntomas de congestión o incluso con síntomas de insuficiencia mitral. Por eso mejoran la regurgitación mitral. Usualmente cuando lo damos, no lo damos más de 48 horas. Efecto muy limitado, lo usamos en, en ciclos cortos, en forma de perfusión, como ya veíamos ahora. Y cuando lo damos más de 48 horas, cuando el paciente sobre todo presenta congestión pulmonar persistente o angina recurrente. ¿Y por qué darlo por máximo 48 horas? Por el efecto de tolerancia que ya había comentado. Otra indicación de estos fármacos tercera sería la hipertensiva. Y ayer hablamos. Cuando hablamos frente de una insuficiencia cardíaca hipertensiva, estamos hablando que el paciente tiene una crisis hipertensiva, ¿sí? Que tiene que ese paciente tiene una elevación rápida y severa de la presión arterial, se asocia con elevación de presión arterial diastólica mayor de 120 o con elevación de presión arterial sistólica mayor de 160. Entonces, si estoy frente a una crisis hipertensiva, me pregunto, ¿tiene daño orgánico en una crisis hipertensiva? Sí, señor, entonces hablo de una emergencia hipertensiva. La nitroglicerina está indicada en emergencias hipertensivas tipo cardíaco, ¿sí? O sea, para aquellos pacientes que hacen una emergencia hipertensiva asociada sobre todo a edema pulmonar, ¿sí? Síndrome coronario ubica con edema pulmonar. Por eso, si tengo una crisis hipertensiva y está asociado a un síndrome coronario o un edema pulmonar por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, por falla cardíaca, entonces uno de los medicamentos recomendados es la nitroglicerina. Y aquí lo dicen las guías. Para pacientes con ECA hipertensiva, consideramos el uso de vasodilatadores intravenosos. ¿Cuáles? Hay dos, nitroglicerina y nitroprusiato, ¿sí? Después ya hablamos de ellos. En el caso de lo que nos refiere hoy, la nitroglicerina, si la vamos a usar, lo damos como un vasodilatador arterial. O sea que tenemos que dar dosis que estén por encima de 100 microgramos por minuto, ¿sí? O sea que varía entre 100 a 150, lo que equivale en esta infusión que hicimos ahora de 30 a 100 mililitros por. Muy bien. Segundo fármaco vasodilatador que vamos a ver, el nitroprusiato de sodio, ¿sí? El nitroprusiato de sodio se considera, pues, el nombre químico sería un nitro, ferro, cianuro sódico, porque tiene un radical nitroferroso, férrico, ¿sí? En el centro. Esta es la estructura, CN5FeNO, ¿sí? Radical nitroferroso. Igual que la nitroglicerina, es un profármaco. Y entonces necesita hacer lo mismo, ¿sí? Activarse, igual que la nitroglicerina. Pero la activación ocurre sobre todo por la hemoglobina de los eritrocitos, ¿sí? Que es captada por este radical, ¿sí? Y forma ciano, metahemoglobinemia y radicales cianatos, ¿sí? Estos radicales cianatos, RCNO, ¿sí? Interactúan con grupos sulfidrilos que a su vez lo van a transformar, como en el endotelio ocurre, en forma de tionitritos, el RS12, que finalmente se convierte en óxido nítrico. Entonces, si yo le doy nitroprusiato, que es este, parte de de la mayoría de estos nitroprusiatos, ¿sí? Por acción del grupo sulfidrílicos en los eritrocitos, ¿sí? Se convierten en los llamados nitrosotioles o tionitritos, que finalmente liberan óxido nítrico. Y ya el óxido nítrico como tal va a actuar a través de la vía guanina ciclasa y va a producir un efecto vasodilatador en el músculo liso, ¿cierto?
Después vamos a ver que parte de ese se convierten en cianuros libres, y estos cianuros libres son captados por una enzima, la rodanasa hepática, que lo convierte rápidamente en tiocianatos, y estos tiocianatos se excretan por el riñón. Esto mientras que estemos dando una dosis adecuada, no tienen problema en la elevación de este cianuro, ni elevación de producción de tiocianatos, que serían signos de toxicidad. Entonces, lo que busco es que este, estos grupos tionitritos se conviertan en óxido nítrico para que actúen en toda la carreta que ustedes ya saben, y es que este óxido nítrico va a actuar básicamente produciendo un efecto vasodilatador. ¿Qué hace entonces el nitroglicerina? Lo mismo que la nitroglicerina. Baja precarga, baja poscarga, incrementa volumen gatillo, gasto cardíaco lo eleva y reduce la presión arterial. Igual que lo hace la nitroglicerina por el efecto sobre la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Baja la presión arterial. ¿Cuál es la diferencia? Que el efecto vasodilatador es más pronunciado. Tiene mayor efecto vasodilatador que la nitroglicerina. De hecho, reduce de una manera más eficaz la resistencia vascular sistémica, reduce en forma muy, dependiendo de la dosis, mucho más eficaz la presión media y reduce los parámetros hemodinámicos pulmonares, la PAP y la PCP, de una manera más eficaz. De manera que, si yo voy a usar el nitroprusiato, lo puedo usar como un efecto venodilatador a dosis pequeñas, 0,5 a 2,5 microgramos kilogramo minuto, ¿sí? Para mejorar estos parámetros hemodinámicos de precarga. O puedo tener una dosis mayor, entre 2,5, máximo 5 microgramos minuto, ¿sí? Y lo que logro o lo que busco es reducir la poscarga. Esto depende de lo que esté indicado. En el caso, por ejemplo, para una edema pulmonar agudo, esta es la dosis que usamos, y si fuera una ICA hipertensiva, usamos estas dosis arteriodilatadores. Sobre los vasos coronarios, a diferencia de la nitroglicerina, estos vasos se actúan en arterias menores de 100 micrómetros, por eso pues que pueden producir el robo coronario. Robo coronario se refiere a ese efecto de redistribución del flujo del área subendocárdica al área epicárdica, o sea que le roban flujo coronario al lecho subendocárdico, ¿sí? Por eso, este fármaco no sería el de elección cuando se trata de reducir la presión arterial en pacientes con síndrome coronario. Y no se puede administrar solo precisamente por eso, por el efecto que produce, en este caso, reducción de flujo coronario, robo coronario. Si se va a usar, se podría usar asociado a nitroglicerina, ¿sí? O sea, simultáneamente, su uso debe ser con nitroglicerina para evitar el robo coronario en pacientes con síndrome coronario agudo. Nunca solo, ¿sí? Bien, resumiendo la farmacocinética de este medicamento, podemos decir que el metabolismo ocurre tanto en los eritrocitos como en el endotelio inicialmente. Como decía ahora, el nitroprusiato, que es la forma de expresión, se libera en forma de grupos cianuros, radicales ciocianatos. El cianuro va por vía hepática y se metaboliza. Y los radicales cianatos, que son estos, ¿sí? Se convierten finalmente eh, por los grupos sulfidrilos en tionitritos, que son estos, ¿sí? RSNO2, y finalmente se convierte en óxido nítrico, ¿sí? Ahí es donde actúa. Ahora, a nivel renal, ¿qué pasa? Pues acuérdense que el hígado convirtió el cianuro libre por una enzima rodanasa hepática o tiosulfato sulfotransferasa, la rodanasa hepática, en tiocianato. Y estos tiocianatos son excretados, ¿sí? Tiocianatos sulfurados son excretados por vía renal, ¿sí?
De manera que si yo tengo una función renal normal, los tiocianatos tienen una vida media de 3 días. Pero si tengo una enfermedad renal crónica, estos tiocianatos se pueden acumular y producir signos de toxicidad, sobre todo porque la vida media se eleva. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista farmacodinámico, ¿sí? La nitroglicerina actúa inmediatamente se administra, a diferencia de la nitroglicerina que tarda de 3 a 5 minutos, ¿sí? Y su efecto dura mientras que dure la infusión. O sea, si usted suspende la administración, en menos de un minuto se pierden los efectos de este medicamento. ¿Sí? Aquí hagamos un resumen de lo que ya hemos dicho. Este es finalmente el nitroprosiato, liberado en forma de óxido nítrico que actúa. Parte de él se puede convertir en cianuro o methemoglobina. El cianuro libre es el que finalmente va a llegar al hígado por acción de la redonaza hepática que lo convierte en tiocianato y estos tiocianatos sulfurados son eliminados por el riñón. Tenganlo muy en cuenta. De manera que este medicamento no está libre de efectos adversos. Puede producir robo coronario, que es un efecto a tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Igual que la nitroglicerina puede producir bradicardia paradójica, taquicardia, hipotensión, que es un efecto muy marcado de estos medicamentos, por eso hay que tener una dosis que sea con dosis muy bajita. ¿Sí? Puede inducir hipoxemia, igual que lo hace la nitroglicerina. ¿Sí? Incrementar la presión intracraneana, ¿sí? Eh, y otros efectos que ya pues no tienen tanta relevancia en este momento. Ahora, cuando hablamos de toxicidad por nitroprusiato, tenemos que tener en cuenta si es la toxicidad por cianuro o por tiocianatos, ¿sí? ¿Por qué ocurre toxicidad por cianuro? ¿Sí? Porque hay una depresión de esa enzima hepática, la rodanasa hepática. Y esto ocurre sobre todo en pacientes con falla hepática, desnutrición o fumador crónico. ¿Y por qué ocurre toxicidad por cianato? Porque el paciente tiene una enfermedad renal, ¿sí? Entonces no puede eliminar el tiocianato. Así entonces, la toxicidad por nitrocruciato se puede presentar bien sea porque se elevó los grupos de cianuro que oxidan la hemoglobina y producen la metahemoglobina, ¿sí? Y si se eleva la metahemoglobina, ¿sí? El paciente va a estar con síntomas como cianosis, ¿sí? Cefalea, hasta convulsiones y arritmias, ¿sí? Este incremento de la metahemoglobina en estos pacientes puede ser mortal, ¿sí? Porque la metahemoglobina no puede transportar oxígeno. Entonces ya tenemos un efecto, toxicidad por nitroprusiato, entonces elevación de la niveles de metahemoglobina. 2, que se manifieste con un incremento del cianuro libre. ¿Y por qué se eleva el cianuro? Porque no hay quien lo metaboliza, o sea, hay una disminución de la rodanasa hepática. Esto en pacientes con este tipo de lesión, fumador crónico, desnutrición o falla hepática, ¿sí? O que se eleven los niveles de tiocianato. Esto en pacientes con insuficiencia renal. Por eso, el tratamiento y la intoxicación por nitroprusiato parte del hecho de administrar profilácticamente, ¿sí? Medicamentos que, como la hidroxicobalamina, que es la vitamina B12, ustedes saben que la vitamina B12 viene como cianocobalamina, ¿sí? O hidroxicobalamina. Entonces, los productos que tengan cobalto y que estén con grupos hidroxilos pueden captar el grupo cianuro, cianocobalamina. O sea, al unirse con el cianuro, forma cianocobalamina, que es eliminada fácilmente por vía urinaria, ¿sí? Esto se usa profilácticamente en pacientes con factor de riesgo. ¿Cómo así que paciente con factor de riesgo? Sí, fumador crónico, con desnutrición, enfermedad hepática, con enfermedad renal.
Esa es una forma de prevenir. La otra es cuando ya el paciente empieza a presentar signos de toxicidad, entonces yo puedo dar sustancias que son metahemoglobinizantes, o sea, incrementar los niveles de metahemoglobina con el fin de evitar que este tiocianato afecte el citocromo oxidasa y afecte el metabolismo aeróbico. Entonces lo que hace es el nitroprusiato de sodio al 3% oxidar el hierro de la hemoglobina. Y entonces es preferible convertir ese cianuro en metahemoglobina en lugar de dejar el cianuro libre y que afecte el citocromo oxidasa, nitroprusiato. La otra medida es esta, que es la más razonable, darle un donante sulfhidrílico, que es el tiosulfato de sodio. ¿Sí? El tiosulfato de sodio, ¿sí?, se utiliza para convertir, ¿sí?, básicamente el cianuro en tiocianato. Y el tiocianato, mientras que haya función renal adecuada, se elimina por vía renal. Y si definitivamente no hay función renal adecuada para eliminar el riñón, entonces a ese paciente hay que hacer una hemodiálisis, o sea, remover el tiosulfato de sodio que no puede ser eliminado por el riñón. Las medidas terapéuticas, ¿sí? Entonces, uno, ya saben ustedes qué hacemos, ¿sí?, en el concepto de la hemodiálisis, el paciente con elevación de tiocianato. Entonces, hay que tener muchas precauciones. Uno, el embarazo y lactancia, igual que la nitroglicerina, pues no se recomienda. Este es un medicamento que hay que protegerlo de la luz solar. ¿Sí? O sea, cuando se administra viene en un frasquito oscurito, o si hay que taparlo cuando, o sea, el personal debe permitir que se cubra de la luz. En el síndrome coronario, por el riesgo de hipotensión marcada y de robo coronario. Solito no se puede dar, ¿sí? En hipotiroidismo, porque pues el nitroprusiato inhibe la captación de yodo por la TSH, ¿sí? Esa es una precaución. Y una de las más importantes es que nunca se debe diluir con solución salina, siempre se debe diluir en destroza en agua destilada, ¿sí? Siempre en infusión continua, ¿sí? Igual que la nitroglicerina, no debe utilizarse por más de 48 o 72 horas por el riesgo de acúmulo de tiocianatos. Y en pacientes que tengan estos factores de riesgo como déficit de vitamina B2, insuficiencia hepática, tabaquismo, desnutrición, insuficiencia renal, estos factores aumentan el riesgo de toxicidad por tiocianato. ¿Cómo viene? Viene igual que la nitroglicerina, no olviden, en frasco de 50 miligramos, pero ya no de 10 mililitros, sino de 2 mililitros. ¿Sí? Es el que más usamos. ¿Sí? Y entonces lo mezclamos siempre con destroza, y como viene 2 mililitros, entonces mezclamos 248 cc de destroza en agua destilada con un frasquito de estos que contiene 50 miligramos. Si hacemos la mezcla final, los 250 mililitros de esta destroza tendrán 50 miligramos e igual quedaría con la misma dilución de la nitroglicerina, 1 mililitro, 200 microgramos. La dosis de infusión es dependiendo de la causa. Si es una falla cardíaca aguda, dosis bajas, venodilatadoras, entre 0,25 a 2,5 microgramos minuto. Y si es una emergencia hipertensiva, la dosis varía entre 2,5 a 5 microgramos kilogramo minuto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? Estas son las dos indicaciones terapéuticas de la nitroglicerina, más limitado que el uso de la nitroglicerina. En falla cardíaca aguda y en emergencia hipertensiva, que es una forma de clasificación de falla. Entonces, en insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí?, también mejora parámetros hemodinámicos, reduce precarga, poscarga, lo mismo que la nitroglicerina, reduce presión sanguínea, ¿sí?
incrementa gasto cardíaco, o sea, mejora síntomas y parámetros hemodinámicos. La pregunta es, ¿tiene impacto sobre la mortalidad? Igual que con la nitroglicerina, no hay estudios que demuestren, ¿sí?, que tenga este medicamento un impacto sobre la mortalidad. Sí mejora parámetros hemodinámicos, ¿cierto? Y si uno lo compara con la nitroglicerina, pues es más tolerable, ¿sí? O sea, no es que lo tolere, pero produce menos efecto de tolerancia, pero puede agravar el fenómeno de isquemia miocárdica. So, siguiendo las guías, entonces, ¿qué nos dicen de los nitratos? Ya decían, esta nitroglicerina, como es un vasodilatador intravenoso, se usa para mejorar los síntomas de congestión en paciente con falla cardíaca siempre y cuando tenga una presión sistólica elevada, ¿sí? Entonces, eh, ¿en qué caso? Pues una falla cardíaca manifestada como edema pulmonar, primordialmente, si es precipitado sobre todo por una emergencia hipertensiva, ¿sí? ¿O yo? Entonces, debe usarse con mucha precaución en pacientes con presiones entre 100 y 140. En ese caso le daría nitroglicerina. Se recomienda más para aquellos pacientes que tienen presión arterial sistólica mayor de 140. ¿Sí? Entonces, en falla cardíaca aguda usamos estas dosis de esta mezcla que tal vez dosis bajitas. ¿Sí? Entonces, según la clasificación de clínica de ICA, lo usamos en estos cuadros: edema pulmonar, en síndrome coronario con disfunción ventricular izquierda, KILIP 2, y en ICA hipertensiva. Podemos igual que entonces en estas tres categorías. Tres. No en ICA descompensada. Entonces, si tengo una insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, es porque el paciente está caliente y húmedo. Sea la causa vascular, una emergencia, o sea por falla cardíaca, el medicamento de elección es un vasodilatador. O sea, ese vasodilatador sería nitroglicerina o nitroprusiato, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo le doy el paciente edema pulmonar? Pues miren, la clase de recomendación tiene cuando la presión está siempre normal o alta, ¿sí? En este caso del paciente con la clasificación de Forrest, donde está localizado caliente y húmedo, tiene un edema pulmonar, y yo le voy a dar, en este caso, uno de los medicamentos que uso sería la nitroglicerina o nitroprusiato. Si es el caso de un paciente con síndrome coronario agudo, puede ser que su mayor indicación está en KILIP 2, ¿sí? O sea, considerar la mezcla de estos dos, nitroprusiato más nitroglicerina, en pacientes que tienen presión sistólica mayor de 140, ¿sí? O sea, volvemos a la tabla. Tengo un síndrome coronario agudo con insuficiencia cardíaca aguda. Si tengo este paciente con presión entre 100 sistólica, entre 100 y 140, y nitroglicerina sola. Pero si esa presión es mayor de 140, se recomienda asociar a la nitroglicerina y nitroprusiato. En hipertensiva, claro, se recomienda en emergencias hipertensivas, ¿sí? En emergencia hipertensiva, uno de los medicamentos que más se usa es la nitroglicerina, en dosis que ya decía altica. Entonces, el nitroprusiato se usa en emergencias hipertensivas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ICA con edema pulmonar, o sea, edema pulmonar hipertensivo. Aquí está indicado el medicamento. Si es un síndrome coronario solito, ¿sí?, el nitroprusiato podría ser una opción, y edema pulmonar, ¿sí?
Doctor, Voy a discutir este medicamento porque prácticamente los estudios a los que refiere actualmente tiene a salir del mercado. Entonces dejamos por ahí el tema de estos doctor, me concentro básicamente en hablarles de nitroprusiato, ¿sí? Y el nitroprusiato y la nitroglicerina. Esos son los vasodilatadores. Ahora vamos a hablar de los vasopresores en insuficiencia cardíaca aguda. doctor, Estos medicamentos se administran para elevar la presión arterial y redistribuir el flujo sanguíneo hacia órganos vitales, ¿sí? O sea que están indicados en aquellos pacientes que tienen hipotensión e hipoperfusión. Una vez se descarte que la hipotensión no está explicada por la hipovolemia. ¿Cuáles voy a comentar? Básicamente voy a hablar de estos dos fármacos, noradrenalina y dopamina. Estos dos. La adrenalina se podría utilizar en pacientes con shock, por ejemplo, anafiláctico, y otros vasopresores que no los voy aquí a discutir. Entonces, los que más voy a discutir son la noradrenalina, ¿sí? Y la dopamina. La noradrenalina también se llama norepinefrina o levarterenol, ¿sí? Sabemos que la noradrenalina es el principal neurotransmisor de del sistema nervioso simpático, liderado por terminales nerviosas. Este fármaco, cuando se administra, ocupa receptores tanto alfa como beta, pero como ustedes ven aquí, el efecto sobre esos receptores va a ser dependiente de la dosis, ¿sí? De la dosis que utilice. Entonces, va a tener un efecto beta 1 o alfa 1 dependiendo de la dosis. De hecho, cuando comparamos la norepinefrina con la epinefrina, básicamente la norepinefrina tiene mayor efecto alfa que beta, ¿sí? A diferencia de la epinefrina, que tiene más efecto alfa, beta que alfa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto que busco cuando administro norepinefrina? Pues un efecto básicamente alfa 1 y que produzca vasoconstricción. O sea, de hecho, la norepinefrina tiene más efecto vasoconstrictor que cualquier efecto beta que lo produzca, o sea, es más vasoconstrictor que en otro, por eso está encajado dentro de esa gran familia de vasoconstrictores, ¿sí? Es un buen vasoconstrictor, ¿sí? Por ese hecho, entonces, se incrementa la presión arterial media, ¿sí? Y de esa manera mejora la perfusión. De hecho, es más potente y efectivo que la dopamina en incrementar la presión arterial media, o sea, incrementar la presión de perfusión, ¿sí? Eso es lo que yo busco hemodinámicamente cuando administro norepinefrina, ¿sí? Que tenga un efecto vasoconstrictor arterial, que incremente la resistencia, que incremente la presión arterial media. Eso es lo que yo busco cuando administro norepinefrina, ¿sí? Entonces, si yo comparo con otros agentes simpáticos miméticos, la norepinefrina tiene un efecto vasoconstrictor muy prominente, miren aquí, de todos es el efecto mayor, por efecto alfa, puede producir efecto beta, sí, dosis altas, por eso se considera que actúa tanto receptores alfa como beta, más alfa que beta, ¿sí? Produciendo un efecto predominantemente vasoconstrictor, ¿sí? Vasoconstrictor, por efecto alfa 1 adrenérgico. Entonces,
La vasoconstricción es un efecto que yo debo esperar con la administración de este medicamento, elevando la presión arterial media, que es lo que yo busco, ¿sí? Comparado con otros, como la adrenalina, produce menos efecto probarrítmico, ¿sí? Y este es, en conclusión, entonces, los efectos hemodinámicos. Es un buen fármaco vasoconstrictor que eleva muy bien la presión arterial media, la resistencia vascular sistémica. ¿Qué es lo que yo busco? Hemodinámicamente, ¿sí? Cuando lo administro en infusión continua, inicia su acción en menos de un minuto, ¿sí? Eso es lo que yo busco, que actúe rápidamente, ¿sí? Dura su efecto más o menos 10 minutos, ¿sí? Y cuando lo suspendo se elimina rápidamente por las enzimas que degradan estos catecolaminas, ¿no? O sea, la catecolometiltransferasa, la NAO, etc. Cuando se administra en infusión continua, mucho cuidado con producir una extravasación de este medicamento. La infiltración local puede producir necrosis local, ulceración de la piel. Cuando está elevando la presión, produce bradicardia refleja. El efecto vasoconstrictor intenso puede agravar una hipertensión en pacientes o generar una isquemia mesentérica o renal o de extremidades, ¿sí? Y si yo lo comparo, por ejemplo, con este otro agente vasoconstrictor que sería la dopamina, la noradrenalina comparada con dopa es más efectiva en restaurar la presión, es menos taquicardizante y posible incremento en la sobrevida de drogado se prefiere sobre todo en pacientes cardiovasculares, sobre todo en pacientes, por ejemplo, un paciente con un infarto de miocardio, una falla cardíaca asociada a hipotensión. Precauciones, jamás se debe usar sin diluir, siempre, igual como todos los medicamentos que yo he hablado, siempre se debe usar en mezcla, ¿sí? O sea, utilizado en infusión continua por vía central, cuidado con la vía periférica porque puede producir lo que ya decía ahora, extravasación, ¿sí? La norepinefrina viene en ampollitas de 4 miligramos por 4 centímetros, es el Leofet, si lo conocemos. Y se utiliza igualmente en mezcla, con destroza solución salina. Damos dos ampollitas, ¿sí? O sea, cada una tiene 4 mililitros, o sea, 8 mililitros que tienen 8 miligramos, y hacemos la dilución y nos queda que un mililitro trae 32 microgramos. ¿Y qué es lo que yo busco? Dar un efecto vasoconstrictor, o sea, el efecto vasoconstrictor da efecto alfa 1 y la dosis recomendada sería entre 0,1 y 1,5 microgramos kilo minuto, lo que equivale a una dosis entre 7 a 100 microgramos minuto. Vamos subiendo escalonadamente la dosis, que empezamos con dosis altas. ¿Cuándo darlo? En este caso, shock cardiogénico, es su indicación. La única indicación precisa en falla cardíaca. O sea, recuerda que la falla cardíaca se puede manifestar como un cuadro de shock cardiogénico, que sería un Killing 4. O en la clasificación de Forrester, en ese paciente que está caliente, perdón, húmedo y frío. Entonces, el shock cardiogénico definitivamente es una emergencia médica porque tiene incremento de la mortalidad. Hasta el 90% de los pacientes pueden morir si no son bien tratados. Este shock cardiogénico entonces, se asocia sobre todo a un síndrome coronario agudo, ¿sí? Eh, con los criterios que ya había establecido, paciente hipertenso, con congestión pulmonar, con alteraciones con congestión pulmonar de todo tipo, asociado a cualquiera de los síntomas, ¿sí? Oligúrico, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando uno está frente a esto, entonces uno dice, es un shock cardiogénico, lo que quiere decir que tiene un Killing 4, ¿sí? Mire la mortalidad, lo que ya había dicho, ¿sí? O Forrester es el paciente que está frío y húmedo, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado. Ahora, si tengo un paciente
con síndrome coronario y está con síndromes de bajo gasto, hipoperfundido, etcétera, ese paciente tiene un shock cardiogénico. En un shock cardiogénico, pues le va a hacer varias medidas. Dentro de las medidas que usamos es el uso de vasopresores. ¿Sí? Y de esos vasopresores, el que más utilizo, que lo voy a comentar ya, es la norepinefrina. Aquí. Entonces, en esos pacientes con shock cardiogénico se puede considerar la administración de inotrópicos, perdón, como inotrópicos, pues, vasopresores, como la noradrenalina, que se prefiere a la dopamina. ¿Sí? Así entonces, si tengo shock cardiogénico, ¿sí? En un paciente, tengan en cuenta esta tablita, este mensaje, es que si yo voy a usar un vasopresor, como decía ahora, es con el objetivo de mejorar la presión de perfusión coronaria y la presión de perfusión sistémica. ¿Cuál voy a usar? Como primera línea, norepinefrina. ¿Sí? Norepinefrina. ¿Ok? Preferiblemente, norepinefrina. ¿Sí? ¿Cuándo doy norepinefrina? En un paciente con shock cardiogénico. Cuando tiene presión menor, sistólica menor a 70 y presenta signos y síntomas de shock. Norepinefrina. Ahora que damos dopamina, vamos a ver que si ese paciente está en shock cardiogénico y tiene una presión sistólica de 70 a 100, con síntomas y signos de shock sería la dopamina. Pero en este caso estamos hablando de la norepinefrina cuando está indicada. ¿Sí? El otro agente vasopresor, voy a hablar, es la dopamina. ¿Sí? La dopamina también es una catecolamina endógena, que es la precursora de noradrenalina y epinefrina. La dopamina tiene diferentes funciones y entre las funciones del sistema nervioso periférico es que regula el tono vascular, la función cardíaca y renal. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Ocupando receptores periféricos que están localizados en el músculo liso arteriolar, en la vasculatura renal, mesentérica, coronaria y cerebral. ¿Sí? Cuando se dan en dosis pequeñas, usualmente tiene un efecto vasodilatador, o sea, mejora el flujo sanguíneo mesentérico, cerebral, coronario, etc. ¿Sí? Entonces, la dopamina ocupa estos receptores que son dopaminérgicos tipo 1, posinápticos, produciendo un efecto vasodilatador cuando lo damos en dosis bajas. ¿Sí? Dosis bajas ocupa estos receptores dopaminérgicos. Pero ¿qué es lo que hacemos en falla cardíaca aguda, sobre todo en shock cardiogénico? Lo usamos en dosis altas. ¿Sí? Dosis altas que ocupen receptores alfa 1. Y para hablar de dosis alta de la dopamina, ¿sí? Entonces usamos dosis entre 10 a 20 microgramos minuto, dosis alta, para que tenga un efecto alfa-adrenérgico, no dopaminérgico. Dopaminérgicos, dosis bajitas, entre 0,5 y 5 microgramos minuto. ¿Sí? De manera que si yo doy dosis bajas, 0,5 a 5 microgramos kilogramo minuto, ocupo receptores dopaminérgicos y el efecto es vasodilatador. ¿Y qué es lo que busco? Pues hablar del tema de que este fármaco es básicamente un agente que se debe usar como vasoconstrictor, o sea que tenga un efecto alfa-adrenérgico y la dosis varía entre 10 a 20 microgramos kilo minuto. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy esta dosis de 10 a 20, lo que busco es que tenga un efecto vasoconstrictor, predominantemente elevando la presión arterial media, mejorando la perfusión. ¿Sí? Es un fármaco que inicia su acción rápida cuando se administra en infusión continua, dura su efecto 10 minutos y su efecto se pierde a las 48 horas, como todos esos fármacos que hemos hablado. Tiene muchos efectos adversos. ¿Sí?
sobre todo cardiovasculares, puede inducir arritmias, más proarrítmico, ¿sí? Que la misma noradrenalina incrementa el consumo de oxígeno, puede inducir hipoperfusión periférica, puede inducir hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay entonces que cuando se vaya a administrar este medicamento, ¿sí? Primero que todo, la hipolemia debe ser corregida. ¿Sí? ¿Ok? Si la hipotensión persiste, piense en la posibilidad de administrar otro agente vasoconstrictor más potente como la norepinefrina. ¿Sí? E igual que la norepinefrina se administra en una vena central, ¿sí? ¿Ok? Y nunca, ¿sí? Darlo jamás. Ya se sabe actualmente que la dopamina en dosis bajas no debería ser usada para mejorar el flujo sanguíneo renal. ¿La vamos a usar? Pues la usamos como agente vasoconstrictor. Contraindicación absoluta, feocromocitoma, taquiarritmia no corregidas, como la fibrilación auricular, ventricular. ¿Cómo viene? Viene para diluirla, frasquito de 5 centímetros que trae 200 miligramos. Así es que la usamos, entonces preparamos una mezclita de 2 frascos en 240 centímetros de estrozo solución salina. Para esta mezcla nos da que 250 tendría 1600 microgramos. Y la dosis de infusión, acuérdense que damos una dosis de infusión de 10 a 20 microgramos minuto como agente vasoconstrictor. ¿Y cuándo lo va a dar como agente vasoconstrictor? El shock cardiogénico. ¿Sí? ¿Y en qué casos de shock cardiogénico? ¿Sí? Pues preferiblemente la noradrenalina, si esa presión sistólica está muy bajita, pero si la presión sistólica está entre 70 y 100, yo podría dar dopamina como medicamento de elección. Esa es la condición. ¿Sí? Bueno, y por último, vamos a ver de los medicamentos en falla cardíaca, vamos a ver los agentes inotrópicos. Entonces ya vemos diuréticos, vasodilatadores, vasopresores. De los diuréticos, furosemida. De vasodilatadores, dos, que no es señalado harto, que es la nitroglicerina y el nitrocruciato. Y de los vasopresores, norepinefrina y dopamina. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Inotrópicos. ¿Cuándo se utilizan en falla? Para aquellos pacientes que tienen gasto cardíaco muy reducido. O sea, aquellos pacientes que están hipoperfundidos. ¿Sí? Y esto frecuentemente se asocia a paciente hipoperfundido hipotenso, descartando el shock hipovolémico. Cuando yo administro estos medicamentos, debo establecer un balance entre riesgo y beneficio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque muchos de estos medicamentos, como la dobutamina, que tiene un efecto adrenérgico, pueden producir efectos adversos, como taquicardia sinusal, isquemia miocárdica, efecto proarrítmico. Por eso hay que monitorizarlos continuamente a estos pacientes. O sea que se debe usar con precaución, con dosis bajas, siempre en infusión continua, sin bolo, ¿sí? E ir incrementando la dosis. El objetivo, pues mejorar la contractilidad miocárdica desde el punto de vista hemodinámico. Problema, hay mucha investigación, pobres resultados, su uso está muy limitado, ¿sí? De manera que cuando yo comparo la eficacia de un hemiotrópico versus un vasodilatador, pues la mejoría clínica es similar, parámetros hemodinámicos muy buenos, etcétera, reducción de neurohormonas, pero las arritmias se asocian más a inotrópicos. Fuera de eso, viene la pregunta, ¿mejora la mortalidad en pacientes con falla cardíaca? Estos tres
medicamentos, estos dos, dobutamina y milrinone, ¿sí? Se compararon con el uso de nitroglicerina o neseritide, que son agentes vasodilatadores. En este estudio se demostró que la dobutamina, ¿sí?, y el mirrinone, comparado con los vasodilatadores, incrementa más el riesgo de mortalidad hospitalaria cuando se utiliza, ¿sí? Y si uno compara cualquiera de estos inotrópicos, según la revista colombiana de cardiología del 2017, no hubo diferencias en el uso de inotrópicos como la butamina, la leucimetano, mirrinone, en términos de desenlace de mortalidad. ¿Sí? O sea, en términos generales se utilizan para mejorar parámetros hemodinámicos, pero no mejoran la mortalidad. De hecho, por acá hay un estudio del 2011, ¿sí?, que comparó la dobutamina versus placebo y encontró que la dobutamina no solamente no se asoció a reducción de la mortalidad, incluso aumentó la mortalidad en un 47% cuando se comparó con placebo. Entonces se pregunta uno, ¿los inotrópicos en insuficiencia cardíaca? Pues posiblemente mejora parámetros hemodinámicos. No está definido que mejore la mortalidad, que reduzca mortalidad. Se considera que es un mal necesario. Todavía se utiliza. Lo ideal es que un inotrópico, pues si nos vamos a esto, reduzca mortalidad, ¿sí? No lo hace. Está lejos de ahí. Sin embargo, pues cada día pues se buscan más estudios a ver si de pronto hay solidez en el uso de esto. De estos, los que más usamos son dobutamina, milrinone y levosimendan. Mire que estas son las categorías clínicas y cada uno tiene una indicación precisa, ¿sí? La dobutamina se usa sobre todo en falla cardíaca descompensada, ¿sí?, en síndrome coronario con insuficiencia cardíaca, en shock cardiogénico y en insuficiencia cardíaca derecha. La milrinona tiene uso más limitado, sobre todo en insuficiencia cardíaca descompensada aguda y falla cardíaca derecha, o sea que la dobutamina tiene más uso. Y el levosimendan sobre todo el síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Entonces son tres los medicamentos que comentaré aquí ya. La primera es la butamina, que es una variante sintética de catecolamina, sintético, ¿sí? Es selectivo porque actúa más sobre el receptor beta 1, ¿sí? Entonces es un fármaco que tiene más acción. Beta 1, como ustedes lo pueden ver, un efecto beta 1 selectivo, aunque puede tener efecto beta 2, por eso se considera que tiene un efecto inotrópico y vasodilatador, de ahí entonces el término inodilatador, ¿sí? Entonces tiene más efecto beta, ¿sí?, que alfa. El efecto alfa es prácticamente nulo, es selectivo. Entonces, ¿qué es la butamina? Un agente inotrópico, vasodilatador. Inotrópico, ¿por qué? Porque estimula receptores beta. Vasodilatador, ¿por qué? Porque estimula receptores, escúcheme aquí, beta 2, que es un error, ¿sí? Por eso se considera que es un fármaco inodilatador, ¿sí? De hecho, cuando se administran dosis terapéuticas tiene más efecto inotrópico que cualquier otra acción beta, como el efecto cronotrópico. O sea que en dosis terapéutica estimula más, tiene más efecto inotrópico que cronotrópico, aunque hay que tener en cuenta, ¿sí?, que se le puede acelerar la conducción a B y generar un efecto tromotrópico. De hecho, es probarrítmico, ¿sí? Y decíamos que ese vasodilatador, tanto arteriolar como venular, principalmente arteriolar. ¿Y esto qué hace? Pues reducir la precarga, ¿sí?, la resistencia vascular y reducir la poscarga. De hecho, puede bajar muy feo la presión arterial media, ¿sí? A diferencia de la dopamina, ¿sí?, este medicamento no libera norepinefrina, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista hemodinámico, es un fármaco inotrópico
con efecto cronotrópico, por eso se considera que puede tener un efecto arritmogénico e incrementar el consumo de oxígeno, vasodilatador. Si lo comparamos, tiene un mecanismo de acción selectivo, más selectivo sobre receptores beta 1, mejora contractilidad, mejora gasto cardíaco, puede acelerar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y reduce el carga, ¿sí? Entonces aquí está, más efecto beta 1 que beta 2, ¿sí? Se administra en una dosis de infusión entre 2,5 a 5 microgramos kilo minuto, ¿sí? Lo que busco yo es que tenga un efecto inotrópico, que es el más importante, aunque puede tener efecto cronotrópico, ¿sí? Vasodilatador, ¿sí? Y si comparo acá, ¿sí? Es más proarrítmico que cualquiera de estos agentes como dopamina y noradrenalina en esos términos. Por eso la mortalidad se explica mucho por esos efectos proarrítmicos de este medicamento. Cuando lo administro de infusión, inicia su acción en 2 minutos, con un efecto máximo a los 10 y tiene una vida media de eliminación muy rápida. Como la mayoría de los fármacos producen tolerancia farmacológica. Tiene un inconveniente, y es que cuando el paciente viene en falla cardíaca y viene tomando beta-bloqueador, su efecto no es tan efectivo como cuando se compara con el renone y leucimetán. Efectos adversos, yo le decía, el más importante es proarrítmico, ¿sí? Puede inducir arritmias de todo tipo, desde fibrilación hasta arritmias ventriculares y muerte súbita, ¿sí? La taquifilaxia, tengan en cuenta, por eso no se usa más de 48, 72 horas, ¿sí? En estos pacientes. Pues, precaución, como todos estos fármacos, debe administrarse por vía de infusión continua, por vía central. Hay que monitorizar estos pacientes, ¿sí? En pacientes con eventos coronarios agudos podría incrementar el tamaño del infarto, ¿sí? A tener en cuenta esa precaución. Contraindicaciones, si el paciente tiene una presión sistólica menor de 100 o 90 milímetros, mucho con ello. Y la historia de antecedentes de arritmias y muerte súbita. ¿Cómo viene? Para administrar en infusión continua, que es un frasco de 250 miligramos. Entonces uno diluye en destrozo solución salina, como viene 20 mililitros, entonces lo diluye en 230 para que quede una mezcla final de 250, o sea que un centímetro tendría 1000 microgramos. La dosis varía entre 2,5 a 5 microgramos kilo minuto, lo que quiere decir que en una misma infusión se administra en promedio de 10 a 30 mililitros hora, no más de 3 a 5 días cuando se administra. ¿Cuándo está indicado? Bueno, en insuficiencia cardíaca, ya sea por descompensación aguda, de una falla cardíaca crónica, en síndrome coronario con KIRIP3, en shock cardiogénico, o sea, el KIRIP4, ¿sí? En infarto de ventrículo derecho y en falla cardíaca derecha aguda, llamado cor pulmonar. Entonces, en insuficiencia cardíaca, recuerde que todo esto es lo que estamos hablando. Tiene indicación en estas 4 categorías. 1, 2, 3, 4. Empecemos con la primera, ¿sí? El paciente con falla cardíaca aguda, este medicamento se recomienda, pues, ¿sí? En pacientes que están con signos y síntomas de hipoperfusión, ¿sí? Con los trópicos, ¿sí? Ya que tenga síntomas de hipoperfusión es ese paciente que está húmedo, frío, digamos, inotrópico, o
seco y frío. Predominantemente síntomas de hipoperfusión. ¿Sí? Usamos el agente. Si está húmedo y frío, como es el caso del shock argénico, ¿sí? Con presión sistólica muy bajito, usamos los agentes inotrópicos, así como habíamos comentado ya en estos pacientes que no achacan. Entonces, posinfarto de miocardio en KILIP-3, si hay en estos pacientes que hacen edema pulmonar, KILIP-3. Sí, sí. Por ejemplo, un infarto de miocardio con elevación ST, la dobutamina, que es la que nos estamos refiriendo, se usa con recomendación 2A en pacientes con KILIP-3, no KILIP-2. ¿Sí? O sea, si tengo una falla cardíaca aguda y tengo presión arterial entre 100 y 140, además del agente vasodilatador, si yo tengo el paciente falla cardíaca, síndrome coronario con falla cardíaca, y tiene además, está húmedo, ¿cierto? Con presión entre 100 y 140, nitroglicemia. Si está hipoperfundido, le doy un agente inotrópico, como levosimetán, ¿sí? ¿Ok? Aquí está indicado, pues, estos pacientes, sobre todo eso, ¿sí? Otra indicación muy importante, pacientes con KILIP 3, KILIP 4, o sea, el paciente con shock cardiogénico. Resumiéndolo, ¿qué decíamos del shock cardiogénico? Bueno, si el shock cardiogénico, estamos frente a un paciente con shock cardiogénico y tenemos que la presión sistólica no está tan bajita, está entre 70 y 100 como este paciente, y no tiene signos y síntomas severos de shock, le puedo dar dopamina. Dopamina. Recuerden que aquí estoy usando vasopresor para esos pacientes hipotensos con síntomas y síntomas de shock con hipoperfusión. Aquí le puedo dar dopamina de entrada. En infarto del ventrículo derecho, recuerden que en infarto del ventrículo derecho no debemos administrar medicamentos que deterioren la precarga, ¿sí? Como vasodilatadores, diuréticos, morfina. Siempre se da el infarto del ventrículo derecho, ¿sí? Un soporte inotrópico, como cuál, dobutamina o losimetán. Para el caso de la dobutamina, pues mejora el desempeño del ventrículo derecho, incrementa la contracción septal de este ventrículo izquierdo, reduce la poscarga del ventrículo derecho, reduce el consumo, etc. Aquí está indicado en pacientes con infarto del ventrículo derecho. Y si es una insuficiencia cardíaca aguda, derecha, o sea, un coro pulmonar agudo, la dobutamina, como todos estos agentes inotrópicos, es uno de los medicamentos que más se utilizan. Dobutamina. Problema, efecto probable. ¿Sí? Estaría dentro del segundo grupo el milrinone, que es otro agente inotrópico, que ya no es un medicamento eh, que actúa ocupando receptores beta 1, sino que su acción es básicamente inhibiendo en forma selectiva la fosfodiesterasa 3, que es esta que está aquí, ¿cierto? La fosfodiesterasa 3, que ocupa un lugar muy importante en la musculatura, en el músculo cardíaco, ¿sí? Esta fosfodiesterasa 3 pues es la que degrada el AMP cíclico en el músculo cardíaco. Entonces, si yo inhibo la fosfodiesterasa, estoy incrementando los niveles de AMP cíclico y GMP cíclico en el músculo cardíaco y en el músculo coronario. Por eso actúa en dos sitios, igual que el otro, agente inotrópico y vasodilatador. A nivel de corazón, pues sí, ya decíamos ahora, aumenta la AMP cíclico, resultado después de esta inhibición de esta enzima, ¿sí? Y de esta manera, pues mejora el inotropismo, ¿sí? Mejora el inotropismo. Pero el milrinone, más que tener un efecto a nivel inotrópico, tiene un efecto más vasodilatador, ¿sí? O sea que el efecto predominante es vasodilatador. Por el mismo mecanismo, inhibiendo la fosfodiesterasa, ¿sí? Etcétera. Entonces tiene un efecto vasodilatador mixto. Sobre todo,
predominantemente reduciendo precarga, ¿sí? Es un fármaco que reduce muy bien la precarga, o sea, reduce muy bien la resistencia vascular pulmonar, la presión venosa pulmonar, etcétera. Es predominantemente el efecto, ¿sí?, de este medicamento, ¿sí? Inconveniente, pues, igual que la dobutamina, tiene un efecto ritmogénico, esto sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica asociada. Entonces, resumo, es un fármaco con acción inotrópica que puede acelerar la velocidad de conducción, efecto, y predominantemente es un fármaco vasodilatador, ¿sí? Eh, y tiene una cosa característica, es que reduce muy bien los síntomas de congestión pulmonar, los parámetros hemodinámicos pulmonares, ¿sí? Entonces, si lo comparo con dobutamina, ¿sí?, este medicamento reduce más, en forma más adecuada, la resistencia vascular pulmonar comparado con la dobutamina, perdón, ¿sí? Bien eso. Es un medicamento que puede producir muchos efectos adversos, sobre todo arritmias. Arritmias que están asociadas a pacientes que tienen cardiopatía isquémica asociada, cardiopatía isquémica, ¿sí? De ahí entonces que tenemos que tener en cuenta una precaución importantísima. Si ese paciente tiene enfermedad coronaria, este medicamento puede incrementar la mortalidad, ¿sí? Es de las precauciones más importantes. Se utiliza diluido, que no va a tener como despacio, en infusión continua, con ciclos cortos, ¿sí?, la milrinona. Se utiliza especialmente en insuficiencia cardíaca crónica con descompensación aguda y falla cardíaca con hipertensión pulmonar. En insuficiencia cardíaca, entonces, sobre todo insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca crónica con descompensación aguda. Esa es su indicación. Ahora, este medicamento tiene un inconveniente, ¿sí? Pero tiene una ventaja frente a dobutamina, y es que igual que el milrinone, ¿sí?, pacientes que vienen tomando un efecto, beta bloqueador, estos medicamentos tienen mayor eficacia. Por eso el milrinone, y comparado con dobutamina, se elige en esos pacientes que vienen recibiendo beta bloqueante crónico y hacen un cuadro de descompensación. Antiguamente teníamos el concepto de que si el paciente viene recibiendo un beta bloqueador en una falla cardíaca crónica y hace una falla cardíaca, había que suspender el beta bloqueador. Hoy se sabe que suspender el beta bloqueador aumenta mortalidad. Entonces, si hace una falla cardíaca y el paciente está tomando beta bloqueador, se puede usar milrinone o levosimendan en vez de dobutamina. Acá hay un estudio interesante que nos mostró que el milrinone del 2012, hace 18 años nada más y nada menos, ¿sí? Esto fue un estudio que miró cómo estaba el comportamiento hemodinámico de la milrinone en el tratamiento estándar de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada, ¿sí? Entonces resulta que este medicamento demostró lo siguiente, ¿sí? Dentro de los objetivos se buscaba ver si reducía algo la mortalidad, ¿sí?, y encontrar un efecto adverso. Resulta que el milrinone mostró mayor mortalidad cuando se comparó con placebo, ¿sí? Y entonces empezaron a investigar qué causas produjeron esa mortalidad por probarritmias ventriculares. Y entonces se hizo un análisis post-hoc y evaluaron en ese análisis post-hoc que los pacientes que tienen falla cardíaca aguda y que recibían milrinone, ¿sí?, y que tenían etiología isquémica, ¿sí?,
un mayor riesgo de mortalidad que aquellos pacientes que no tenían etiología no isquémica. O sea, que hubo una interacción entre la milrinona, ¿sí?, y causas de esa falla de etiología isquémica, que encontraron en ese grupo de pacientes que tenían mayor mortalidad. Por eso, hoy en día, no se recomienda el milrinone, ¿sí?, en pacientes con miocardiopatía isquémica, porque podría ser perjudicial y aumentar la mortalidad a corto plazo. La mayor precaución a tener en cuenta. Por último están dentro del grupo los inotrópicos, los sensibilizadores de calcio, como el levosimendan. El levosimendan es un medicamento interesante porque tiene dos mecanismos de acción. Sensibiliza el calcio, la troponina C, en fibras contráctiles cardíacas, por eso tiene un efecto inotrópico. Y sobre la musculatura lisa vascular, activa canales de potasio que son sensibles al ATP, por eso actúa como un agente vasodilatador con dos mecanismos de acción distintos, ¿sí? Por un lado, sensibilizando la troponina C al calcio, y por otro lado, aquí lo vemos, ¿sí?, favorece la unión de calcio a la troponina C, reforzando la contractilidad, mejorando la función diastólica, sin incrementar con ello el músculo liso vascular. Y por otro lado, activando canales de potasio dependientes de ATP en el músculo liso. Esto tiene una repercusión importante porque ellos tienen un efecto anti-aturdimiento miocárdico, antihistónico en pacientes con cardiopatía isquémica aguda, ¿sí? Tiene un efecto antiisquémico, es un vasodilatador adecuado a nivel coronario. Cuando yo me refiero a ese miocardio aturdido, ¿sí?, se refiere a que el corazón, en los primeros cuadros agudos de una isquemia severa, puede el corazón estar aturdido, y esto se traduce en una disfunción contráctil, o sea, se presenta por la interrupción del flujo coronario, ¿sí?, y puede generar disfunción contráctil a corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el levosimendan? Pues tiene un efecto antihistónico, un efecto antiaturdimiento en pacientes. Por eso es que se usa mucho, mucho, mucho en pacientes con síndrome coronario agudo, ¿cierto? En falla cardíaca asociado a eso. Entonces, desde el punto de vista hemodinámico, sí, es un buen agente inotrópico, ¿sí? Ya explicamos por qué, ¿sí? Eh, es un agente vasodilatador, ¿sí? Y veíamos que tenía un efecto vasodilatador muy importante, reduce tanto precarga como poscarga, ¿sí? Para no ponernos con detalles. Entonces, resumiéndolo, es inotrópico, es vasodilatador, es inodilatador, ¿sí? De hecho, ha demostrado reducir los niveles de péptidos natriuréticos tipo E, ¿sí?, mejorando los síntomas, los parámetros hemodinámicos de falla, ¿sí? El levosimendan, entonces, igual que todos ellos, es un agente más vasodilatador que inotrópico, ¿sí?, igual que el mirrinone, que es más vasodilatador que inotrópico, ¿sí? Eh, y tiene la característica de aquí, aquí está la levosimendan, de no producir efecto proarrítmico ni produce efecto taquifiláctico como produce, por ejemplo, la butamina y mirrinone, ¿sí? Cuando lo administramos, debemos también tener en cuenta lo que yo les decía ahorita, que igual que el mirrinone, en pacientes que vienen recibiendo beta bloqueador, ¿sí?, tiene muy buena respuesta. O sea que si el paciente recibe beta bloqueador previo y hace una falla cardíaca, tanto el mirrinone como los similares es más eficaz. No está libre de efectos adversos, ¿sí?, pues produce menos efectos de arritmias que los otros medicamentos. Pero bueno,
Contraindicado en hipotensión severa, tenerlo muy en cuenta ahí, entre tantas contraindicaciones. También se usa para infusión continua, que es lo que yo voy a dejarle el mensaje aquí, ¿sí? Y es que, a diferencia de milrinol, ¿sí? En pacientes, sobre todo síndrome coronario agudo, los efectos a largo plazo es que pueden mejorar, ¿sí? Parámetros hemodinámicos, además de tener un beneficio en mortalidad, sobre todo que reduce mortalidad posinfarto de miocardio, muy distinto a milrinol, ¿sí? Por eso se utiliza ahí en esos pacientes con insuficiencia cardíaca con descompensación aguda o crónica tratados con beta-bloqueadores, el posinfarto agudo de miocardio Philip 3, en infarto del ventrículo derecho, el corpus pulmonar agudo. Entonces, aquí están las indicaciones. Síndrome coronario, insuficiencia cardíaca descompensada. Son todas más indicaciones, ¿sí? Aquí le he hecho una reta simplemente para comentarle que algunos estudios de leucimendal, ¿sí? En pacientes con falla cardíaca crónica con descompensación aguda han mostrado mejoría, sobre todo en parámetros de mortalidad. Y esto lo demostró, por ejemplo, un estudio aquí que es el estudio LIDO, y el estudio LIDO, pues que mejoró, que demostró mejoría hemodinámica cuando lo comparó con dobutamina, ¿sí? Y hubo una reducción muy, muy clara del 43% de la mortalidad del levosimendan comparado con dobutamina, ¿sí? Una reducción muy, muy clara de la mortalidad. O sea, si lo comparo con dobutamina para el año que se hizo 2002, fue más eficaz, prolongó la supervivencia, o sea, redujo la mortalidad a mediano plazo y presentó menos riesgo de proarritmias, ¿sí? Este estudio también en pacientes que tenían empeoramiento de la falla cardíaca mostró que levosimendan redujo la supervivencia en forma contundente comparado con la dobutamina, ¿sí? Y así varios estudios que demostraron eso. Este último estudio mostró también reducción de mortalidad, pero esta reducción de mortalidad no alcanzó la estadística significativa para mostrar que el levosimendan era superior a la butamina en estos pacientes. Hay estudios positivos, estudios negativos, ¿sí? Si el paciente es tratado con un beta-bloqueador, recuerde lo que ya dije, ¿sí? Beta-bloqueador previo, los medicamentos de elección son mirrinone y levosimendan, no la dobutamina. En infarto agudo, posinfarto de miocardio, en ICA aguda, posinfarto de miocardio, sobre todo en Philip 3, los agentes inotrópicos como dobutamina, levosimendan están indicados. De aquí, cualquiera de ellos, ¿sí? Bueno, no. Y queda por último mostrarles esto de infarto del ventrículo derecho, que ya habíamos hablado que la dobutamina y levosimendan son los dos medicamentos que se utilizan para soporte inotrópico. Nunca usar vasodilatadores, diuréticos, ni morfina, ¿sí? La levosimendan, a diferencia de la dobutamina, es menos taquicardizante, ¿sí? En esos pacientes con cor pulmonar agudo, ¿sí? O sea que sí se utiliza en pacientes con cor pulmonar agudo, en falla cardíaca aguda derecha, junto con la dobutamina, no la milrinona. Eso es todo estos fármacos que se usan en falla cardíaca aguda. Dije los aspectos clave. No olviden lo que acabo de pronunciar, ¿sí? Que la milrinona no se da en cardiopatía isquémica asociada. Usted tiene un paciente con falla cardíaca aguda y tiene etiología isquémica, ¿cierto? Una falla cardíaca aguda asociada a síndrome coronario agudo, no está indicado el uso de milrinona. Estaría más indicado en pacientes que tengan, por ejemplo, hipertensión pulmonar asociada, etc. Cirugía de otras cirugías. Bueno, muchas gracias.
Doctor, yo tengo una ¿Escucharon? pregunta. Doctor, Muy amables. Muchas gracias, doctor. Bueno, a ustedes. Gracias, doctor. Bueno, chao.